Dale. Buenas noches, mi nombre es Pilar Suárez y le voy a presentar un trabajo de Gael como el análisis jurisprudencial en la determinación del enriquecimiento neto para el pago del impuesto sobre la renta de las personas naturales. Caso específico de los docentes adscritos de la Administración Pública adscritos al Ministerio de Educación Superior. Los impuestos datan en el mundo desde hace más de 5.000 años. Eran cobrados en sus inicios desde sacrificios humanos hasta con pagos materiales. En Venezuela datan de la época de la colonia hasta el año 1942 durante el gobierno del general Contreras, donde se promulgó la primera ley del impuesto sobre la renta. Desde allí ha sufrido una serie de transformaciones hasta lo que hoy conocemos como el CENIA. El CENIA es el ente recaudador de los tributos en el país. Está contemplado en la Constitución Bolivariana de Venezuela en el título 6, capítulo 2. No obstante, la Constitución Bolivariana de Venezuela le da a los tributos un lugar privilegiado dentro del presupuesto nacional. Solo para el 2016 se estima que se recaude más del 75% en lo que representa el presupuesto nacional de la nación. El basamento legal de los impuestos en Venezuela se encuentra establecido primeramente en nuestra Carta Magna, segundo en el Código Orgánico Tributario, para luego pasar por la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley del Impuesto al Valor Agregado, lo consecuente. Es aquel que grava la renta o enriquecimiento neto de las personas con ocasión de diversas actividades que les generen ingresos. Es decir, solamente en el 2015 el impuesto sobre la renta representó el fisco más del 20% del presupuesto anual de la nación, convirtiéndose en el segundo impuesto que más ingresos le da a la nación. El impuesto sobre la renta, el ámbito de aplicación de él, proviene primeramente de la Constitución Bolivariana de Venezuela en su artículo 133, que establece que toda persona debe pagar impuestos para ayudar a las cargas públicas con sus pagos, ¿verdad? Luego, en el primer artículo del impuesto sobre la renta dice que toda persona natural o jurídica está obligada a pagar impuestos. Más adelante, en el artículo 7, establece que todas las personas naturales deben gravar sus enriquecimientos netos de acuerdo a tarifa según el artículo 50 de la misma ley. Para más adelante, en el artículo 31 establece que todas las personas naturales que devenguen ingresos que trabajen bajo relación de dependencia están obligadas a pagar sus ingresos que devenguen por concepto de salarios, pensiones, subvenciones y demás remuneraciones similares. Ahora bien, hay una controversia en cuanto a la ley del trabajo y a la ley de impuestos sobre la renta, que establece, la ley de impuestos sobre la renta del año 2007 establece en su artículo 31 que se deben gravar todos aquellos ingresos provenientes de los sueldos, salarios, monumentos, dietas, pensiones, subvenciones y demás remuneraciones similares distintas a los viáticos obtenidos por la prestación de servicios bajo relación de dependencia. Ahora bien, existe una controversia, ya que el artículo 133 en su numeral 4 de la Ley Orgánica del Trabajo de 1997 establece que cuando el patrono o patrona o trabajador estén obligados a pagar impuestos deben hacerlo con base al cálculo de su salario normal. Esto es, existe un detrimento en los derechos progresivos del trabajador. Por cuanto la ley del impuesto sobre la renta del año 2007 establece que todas las remuneraciones por concepto de bajo relación de dependencia deben ser grabadas como los impuestos, mientras que las que dice la ley del trabajo es solo aquellos que representan el salario normal. Es decir, que no todos los ingresos que percibe el trabajador deben ser grabados como impuestos. Por lo tanto, la sentencia en el Tribunal Supremo de Justicia, en aclaratoria a este artículo, en sentencia del 27 de febrero del año 2007, cambia levemente el artículo 31 de dicha ley del impuesto sobre la renta, al establecer que todos los ingresos que sean cobrados devengados por salario en forma recurrente y permanente bajo la relación de servicios prestados deben ser grabados en el impuesto sobre la renta. Es decir, solo aquellos ingresos que los trabajadores perciban de forma regular y permanente son aquellos que deben contribuir al enriquecimiento neto de cada trabajador, más no aquellos ingresos que no se perciben de manera regular y permanente.
Objeto de contradicción según la doctrina venezolana. La opinión doctrinaria venezolana existe que establece una clara contradicción y violación de los derechos fundamentales de la persona y una incongruencia del legislador al no incluir los gastos de comidas, vestidos, servicios públicos, pago de transporte, guarderías, entre otros, que forman parte de los gastos cotidianos inherentes al desarrollo y desenvolvimiento de la persona de cada uno de los habitantes. Esto es, que va en detrimento de los derechos y los principios constitucionales de nuestro país, puesto que al determinar la renta neta, el impuesto sobre la renta exime de los gastos de alimentación, vestidos y calzados, guardería, entre otros. Quiere decir que al tener para calcular la renta neta, que es la base imponible para el cálculo del impuesto sobre la renta, los trabajadores deben sumar sus ingresos brutos menos los desgravámenes para contener la renta neta. Es decir, existe una violación claramente de los derechos de los trabajadores, por cuanto la ley del impuesto sobre la renta no permite deducir los gastos por alimentación, vestido y guardería, violentando así el artículo 25 de la Convención de los Derechos Interamericanos de Derechos Humanos y el artículo 19 y 23 de nuestra Constitución venezolana, donde establece claramente que las personas tienen derecho a un nivel de vida adecuado, así como su familia, la salud y el bienestar, y en especial se le debe garantizar la alimentación, vestido, vivienda y asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Allí existe claramente va a existir un alto enriquecimiento neto por cuanto las personas naturales bajo relación de dependencia no se les permite, según la ley del impuesto sobre la renta, deducir sus gastos por vivienda, alimentación, lo que aumenta claramente la base imponible y lo que hace deducir una base imponible irreal. Ahora bien, los ingresos brutos, según la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de 27 de febrero del año 2007, establece que son los salarios devengados de forma regular y permanente. Para sacar los desgravámenes, la ley de impuestos sobre la renta solo permite, en el artículo 59, permite establecer los gastos de viviendas y alquiler, gastos médicos, gastos de HCM, gastos educativos personales y familiares. Ellos deben ser soportados con facturas, de lo contrario no se pueden incluir como gastos. Ahí podemos ver claramente la violación al artículo 25, numeral 1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, donde se establece que se deben garantizar los gastos de vivienda, salud, comida y asistencia social. Por otra parte, existe en el artículo 60 la oportunidad de hacer un desgravamen único por la cantidad de 774 unidades tributarias, el cual no necesariamente debe estar soportado por las facturas, para así obtener la renta neta, que sería la base imponible para deducir nuestro impuesto. En la actualidad, esto representa un grave problema para las personas naturales bajo relación de dependencia, debido a que, como ya lo mencionamos anteriormente, no tienen la posibilidad de deducir los gastos de alimentación, que en la actualidad representan un gran incremento en nuestro bolsillo, porque Venezuela está sumida en una crisis económica sin precedentes, por lo cual nuestros sueldos y salarios se ven mermados ante los gastos de alimentación principalmente. Es decir, los gastos de alimentación en este momento están representando más de los ingresos que nosotros podemos obtener por sueldos y salarios, por lo cual nos hace elevar la base imponible para el cálculo del impuesto, debido a que estos gastos no son incluidos en los desgravámenes del. Ahí obtenemos una clara controversia del legislador con la realidad que estamos viviendo actualmente los venezolanos. Ahora, vamos a determinar el problema de la situación, que es la determinación de los ingresos netos como base para el cálculo del impuesto sobre la renta en los docentes universitarios adscritos a la Administración Pública del Ministerio de Educación Superior. Ante ello se plantean unas interrogantes. La primera interrogante es: ¿cuáles serían los ingresos que deben tomarse como base para la determinación de la renta neta por los docentes de educación universitaria, toda vez que en las jurisprudencias de la sentencia 301 establece como renta neta todos aquellos que se perciben de forma regular y permanente? Existe otra interrogante a las cuales nos plantea la situación: ¿existen alternativas legales que abarquen los gastos
y que se encuentren excluidos en la ley y así poder deducir los gastos de alimentación de la base imponible del cálculo del impuesto. Eso es nuestro objetivo. Ahora bien, nos planteamos el objetivo de la investigación, que es analizar los criterios jurisprudenciales para la determinación de la renta neta de las personas naturales, en el caso de los docentes universitarios para el pago del impuesto sobre la renta, con los cuales queremos alcanzar tres objetivos principalmente. El primero será determinar los ingresos brutos de los docentes universitarios que inciden en la determinación de la base imponible para el cálculo del impuesto de la renta. Es decir, queremos establecer qué ingresos se deben utilizar para calcular los ingresos, los enriquecimientos netos, y qué ingresos no forman parte de esos enriquecimientos netos. El segundo objetivo que queremos es identificar los elementos que puedan ser objetos de deducción por las personas asalariadas para la determinación del enriquecimiento neto. Quiero buscar con esto una manera o plantear una solución al caso de los gastos, de que hay gastos que son inherentes a los derechos del ser humano, como es el gasto de alimentación, y el cual está representando ahorita un gran porcentaje de nuestro presupuesto individual, sobre la base de que podamos deducirlo de nuestros gastos para así poder bajar la base imponible, ya que en la actualidad los docentes universitarios están pagando una alta alícuota del impuesto sobre la renta debido precisamente a no poder deducir los gastos. La otra sería una opción de analizar la jurisprudencia para el establecimiento de una base imponible real de los docentes universitarios. Todo ello es sincerar los ingresos de los docentes universitarios y sincerar los gastos de los docentes universitarios para así poder determinar una base real imponible para el impuesto sobre la renta. Esta investigación se justifica porque al asentar un criterio claro, necesitamos asentar un criterio claro que permita obtener la base imponible para el cálculo del impuesto, evitando que los contribuyentes caigan en vicios y en faltas a la hora de cumplir con el pago del tributo, ahorrándole a la administración pública una gran cantidad de dinero, ya que no habría que fiscalizar a los docentes universitarios por incurrir en faltas o en violaciones a la hora de pagar el impuesto. Todo esto porque muchas personas o muchos docentes universitarios no siempre tienen claro el criterio para saber cuáles son los ingresos que deben incluir como enriquecimiento neto y cuáles son los gastos que pueden deducir, lo que provoca que hagan mal la declaración o determinen mal la base imponible. Otra de las justificaciones que le daría a los estudiantes, profesionales o institutos nacionales dedicados en materia tributaria para crear herramientas que permitan determinar la base real del impuesto sobre la renta. Esto es todo, muchas gracias.